Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy, a los que estamos aquí, a los que van a escuchar por internet. Y entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía seca una mano, y lo observaban por si lo sanaría en sábado, para que lo acusaran. Dice al hombre que tenía la mano seca: ponte en el medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Y mirándolos en derredor con enojo, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende la mano. Y él la extendió, quedó restablecida su mano. De inmediato salieron los fariseos y tramaron con los herodianos un complot contra él para que él lo mataran. ¿Saben qué? La ira de Dios se derrama sobre corazones endurecidos. El castigo de Dios y su disciplina son aplicados a corazones que se endurecen. La mayor parte de la maldad que gobierna a la humanidad es porque el corazón humano se endurece contra Dios y contra su prójimo. Los corazones endurecidos, escuchen bien, los corazones que se endurecen, los corazones duros, son convictos, quedan convictos de disciplina o de castigo. La ira de Dios se va a derramar sobre el corazón que se ha endurecido contra Dios y contra la gente. Observemos, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 3, verso 1, comenzando desde allí. Dice: y entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía seca una mano. Si ustedes observan, esta es la segunda vez registrada por Marcos, porque la primera vez lo vimos días pasados, cuando en el capítulo 1, verso 21, entra en la sinagoga, en la misma ciudad, probablemente la misma ciudad de Cafarnaúm, y allí en la sinagoga había un endemoniado. Y en esta oportunidad hay un hombre con la mano seca, con una mano contraída, ¿sí? Una mano inutilizada, una mano que no podía mover. Ahora observen ustedes, en el mejor lugar donde puede haber una persona con necesidades en la casa de Dios, o es donde se reúne el pueblo de Dios. Amén. Es allí donde estaba el endemoniado, donde estaba este hombre con la mano contraída, con la mano seca. Un hombre que no estaba en sus facultades, que estaba gobernado por un demonio, como lo vemos en el capítulo 1, verso 21. O un hombre que quizás tenía una sola mano, tenía una mano inhabilitada para poder trabajar, para poder vivir normalmente. ¿Y dónde va a estar una persona con necesidad sino estar entre el pueblo de Dios, allí donde el pueblo de Dios puede de alguna manera suplir necesidades? ¿En qué otro lugar mejor puede estar una persona con necesidad si no es en la casa de Dios? Si nosotros, los que ya hemos conocido al Señor, tenemos la necesidad de estar en la casa de Dios, cuánto más aquellos que no conocen a Dios y necesitan de alguna forma suplir una necesidad, ¿cierto? Es el mejor lugar donde pueden estar. Sin embargo, no estaba en el mejor lugar este hombre, estaba en el peor lugar. No porque Jesús no estuviera allí, porque si no hubiese sido porque Jesús estaba allí, hubiese sido el peor lugar. Un lugar lleno de religión, un lugar lleno de fariseísmo, ¿sí? De paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, hombres que tenían apariencia de piedad, pero estaban muertos. Hombres que, la verdad, ni el endemoniado, ni este hombre con la mano seca eran centro de atención. Nadie se fijó en eso. Ahora, observen ustedes, se fijan en ese hombre con la mano seca cuando entra Jesús. Ahí entró Jesús y ahí prestaron atención al hombre de la mano seca. ¿Para qué? Para ver si Jesús lo sanaba, sí, pero no porque estaban de acuerdo, sino porque querían acusar a Jesús de alguna manera.
Vean ustedes. Pero claro, como era día sábado, era día de reposo, sanos, los enfermos no se podían sanar, no se podía caminar, no se podía andar, entonces un montón de cosas en que el hombre estaba mirando, los fariseos, los religiosos estaban mirando más el detalle del día sábado que la necesidad de una persona. Están en día sábado, están en día de reposo. ¿Dónde van a estar? ¿Qué mejor que estar en la casa de Dios? En la sinagoga donde el pueblo de Dios se reunía, o donde se supone que el pueblo de Dios se reúne. Sin embargo, estaba allí este hombre con una tremenda necesidad. Nadie le había prestado atención hasta que entró Jesús. Cuando entró Jesús, no solo le prestaron atención al hombre de la mano seca, sino a Jesús a ver si lo sanaba. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que es el espíritu farisaico, el espíritu religioso! De ver los detalles para acusar a alguien. Y la religión hace eso. Ve detalles en las personas para ver cómo lo pueden acusar, ¿no? Para ver lo bueno que hace. Qué importante, ¿eh? Ven ustedes, por favor. Van a ver ustedes, porque de lo que quiero hablar yo esta mañana es de los corazones compasivos y de los corazones duros, de los corazones endurecidos. Todos lo vieron. Todos vieron a ese hombre, pero nadie le había prestado atención. Solo un corazón compasivo vio a ese hombre y se detuvo en la necesidad de ese hombre. Y ese corazón compasivo y tierno fue el corazón de Jesús. Ahora, los discípulos que estaban con él seguramente también vieron a ese hombre y también miraron a Jesús a ver si lo iba a sanar o no. Pero los discípulos miran de otra manera, muy diferente a la manera que miran los fariseos o lo que miran los religiosos. Los discípulos de Jesús siempre van a mirar al Señor a ver, expectantes, a ver qué va a hacer el Señor, a ver qué va a hacer. Como hoy, estamos expectantes a ver qué va a hacer el Señor en este día, ¿sí? De qué manera Dios va a sanar nuestro corazón, de qué manera va a mirar nuestra necesidad hoy. Pero eso lo hace el discípulo. El religioso está mirando a ver qué va a hacer el cristiano para ver cómo lo puede acusar. ¿De qué manera lo puede acusar? ¿Cierto o no? Capítulo 3, verso 2. Van a ver ustedes. Y sí, lo observaban por si lo sanaría en sábado, para que lo acusaran. Los fariseos eran tan cobardes que ellos mismos no lo iban a acusar, iban a esperar que alguien los acusara. ¿Ven? Ahora escuchen, solo corazones endurecidos por el pecado de legalismo e indiferencia buscan algo malo cuando no lo hay. Ustedes observen que Jesús está para hacer algo bueno allí, porque Él no solo respetaba el día sábado, sino que respetaba el lugar donde el pueblo de Dios se reunía, sino que también si había una necesidad, Él satisfacía esa necesidad si era posible. Aunque para Jesús era posible, pero no todos los enfermos fueron sanados, ni todos los endemoniados fueron liberados, pero allí donde había una necesidad, Jesús lo hacía, según la situación y según las circunstancias. Lo observaban por si lo sanaría en sábado. Escuchen, ustedes observen cómo el mundo observaba a Jesús, a ver qué iba a hacer. Sus discípulos lo observaban expectantes para ver qué el Señor iba a hacer. Pero el mundo religioso lo observaba para ver si podían acusarlo, a ver si podían tomarlo en algo. Esto nos refleja a nosotros los cristianos en el mundo. El mundo nos está observando constantemente. Todo el mundo nos está observando. Tengan ustedes en cuenta esto. Si al Señor lo observaban para ver a dónde lo podían acusar, a nosotros nos van a estar observando a ver en qué momento nos van a acusar. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero donde nosotros hacemos algo malo o nos equivocamos en algo, hay muchos dedos que van a estar acusándonos. Porque precisamente el que está detrás de los acusadores está el acusador, el diablo. Entonces el diablo siempre va a levantar un dedo para acusar a los hermanos, de alguna forma. Así que cuando seas acusado de algo, porque te equivocaste, o seas acusado de algo, o algún hermano sea acusado de algo, tener plena seguridad que antes acusaron a Jesús. Así que tengamos en cuenta esto, siempre va a haber un dedo acusador contra nosotros. De eso
no les quepa ninguna duda. Esto es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos, queridos hermanos. Ya llegaría un tiempo en que ya no tendría que dolernos, como dijo un pastor correntino, digo, tenemos que tener cuero de yacaré para que las lanzas no nos atraviesen. Ya tendríamos que hacer cuero duro para que las acusaciones ya no nos atraviesen. Sin embargo, las acusaciones siguen doliendo, siguen lastimando. Pero tengamos en cuenta que si lo hicieron con Jesús, lo van a hacer con nosotros. Los cristianos siempre vamos a ser centro de atención, sea que hagamos algo bueno o sea que hagamos algo malo. Pero recuerden ustedes esto, para cuando nosotros hicimos 10 cosas buenas, capaz que recién se entera, pero cuando hicimos una cosa mala, todos los dedos nos van a estar acusando. Fíjense ustedes que cuando un cristiano hace algo, todos los dedos se levantan. Si un católico, un mormón, un testigo de Jehová hace algo malo, nadie le presta atención. Hizo algo malo, pero jamás dicen fue el testigo de Jehová, fue el mormón, fue el budista. No. Pero cuando a un cristiano le dice, ese era evangélico. Sí, ese evangélico fue el que lo hizo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pero eso tenemos que entender que detrás de todo esto hay un mundo espiritual que se está moviendo. ¿Amén? Tengan en cuenta esto, si con Jesús lo hicieron, lo van a hacer con nosotros. ¿Está bien? Observen ustedes, por favor, conmigo. Siempre el acusador está al acecho para frenar la obra. Siempre el acusador está al acecho para frenar la obra, para frenar tu obra. Escúchame bien esta mañana. El acusador siempre está al acecho para frenar tu obra, la obra que Dios te ha mandado a hacer. El diablo siempre va a estar al acecho para ver si la puede frenar de alguna manera, con acusaciones, con blasfemias, con calumnias, con injurias, con cualquier cosa con que pueda frenar la obra, el enemigo lo va a hacer. Siempre va a estar al acecho para hacerlo. Esto era lo que querían hacer ahora. Ellos querían frenar la obra que Jesús estaba haciendo. Si ellos levantaban una acusación y todo el mundo se complotaba para matarlo, podían frenar la obra que Jesús estaba haciendo. ¿Bien? Entonces ellos tenían que mover las aguas, levantar un poco de turbulencia para ver si podían frenar la obra. Esto es algo demoníaco, algo satánico, y eso tenemos que entenderlo. Siempre el enemigo está tratando de poner tropiezo para que la obra se frene. Entonces, cuando hay algo en tu vida que está frenando la obra de Dios, ten en cuenta que Satanás está detrás de todo eso. Siempre el enemigo, siempre hay un demonio rodeándote para ver si te puede frenar en la obra que Dios te ha mandado a hacer. Entiendan eso. Porque si ustedes lo entienden y lo disciernen, se van a dar cuenta muchas veces que cuando nosotros nos hemos frenado porque alguien dijo algo, ha sido el enemigo que ha estado detrás de todo eso. Recuerden que el mundo yace bajo el maligno. El mundo está muerto bajo el maligno. Está dominado por el maligno. Y estos fariseos, estos religiosos, estaban siendo dominados por el diablo. Y dominados por un celo estúpido, un celo idiota. Estaban idiotizados por el celo que tenían por guardar el día sábado sin mirar la necesidad que había. Sí, ya Jesús había dicho que el sábado fue instituido por el hombre, no el hombre por el sábado. El día de descanso fue hecho para el hombre, para que el hombre tuviese un descanso. Sí, Dios había dado ejemplo. Entonces, habiendo escuchado eso, tenían que entender que el día sábado no era para guardarlo de tal manera que ni siquiera el hombre de la mano seca podía ser sanado. A veces la necedad de este sistema, de este mundo, estupidiza tanto a las personas, dicen tantas estupideces realmente, que ni siquiera yo creo que si se pusieran a pensar por un momento lo que están diciendo, se avergonzarían, si por un momento se pusieran a pensar. Pero vean ustedes, la necedad muchas veces cómo los lleva a tal estupidez de decir cosas o hacer cosas que si se pusieran a pensar por un segundo estarían avergonzados realmente. Pero nosotros
somos los que muchas veces nos frenamos porque alguien levantó un dedo contra nosotros, porque alguien nos acusó, porque alguien dijo algo y nos hirió, o porque no queremos hacer enojar a alguien. ¿Ven? Ah. ¿Amén? Amén. 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 Corazones endurecidos siempre van a buscar acusarte. Siempre. Siempre. Recuerden esto, que son los corazones duros los que van a buscar acusarte. El problema es que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Y todo este párrafo, si ustedes observan, todo este párrafo relata, o es un relato alrededor de corazones endurecidos. Todo esto que está pasando aquí, todo esto que Jesús va a hacer en este momento, es alrededor de corazones endurecidos. Ahora observen, un corazón compasivo y tierno contra corazones endurecidos. Hay un corazón en esa sinagoga compasivo y tierno que está mirando la necesidad de la gente, pero hay corazones endurecidos que están observando no la necesidad de la gente, sino ver cómo pueden acusar a aquel que está llevando adelante suplir la necesidad de la gente. ¡Qué increíble! El capítulo 3, verso 3, por favor. Van a ver ustedes allí que corazones endurecidos resaltarán algún mal sobre todo bien. Algún mal van a querer resaltar. Un corazón endurecido siempre va a querer resaltar un mal sobre todo el bien que puedas hacer. Vos vas a hacer muchos bienes, pero van a encontrar algo, una hilacha, para poder acusarte de algo. Como que, inclusive, como que muchas veces has hecho algo malo, cuando en realidad el mundo está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Ven? 3.3 dice al hombre que tenía la mano seca, ponte en medio. Ponte en medio. Escuchen, Jesús sabía de la dureza de corazón de esta gente. Jesús podría haber sanado a ese hombre allí en lo oculto donde estaba. Allí sentadito donde estaba podría haberlo sanado. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Jesús le dice al hombre de la mano seca, ponte en medio. Es decir, levántate de donde está y ponete acá en el medio, en el pasillo. Como si yo dijera ahora, vos tenés un problema, parate acá en el medio que Dios va a hacer un milagro. Para que todos vean lo que Dios va a hacer. Para que todos vean lo que yo voy a hacer. Ponete acá en el medio. Le importó un comino, la verdad le importó un comino al Señor lo que estaban pensando todos alrededor. ¿Qué hizo? Llamó al hombre y lo puso en medio. ¿Para qué lo puso en medio? Para que quedara en evidencia lo que iba a hacer. Para que fuera bien evidente, bien patente lo que va a hacer. Escuchen, en medio de la acusación, en medio de corazones endurecidos, Dios se va a glorificar de tal manera que va a mostrar, va a ser patente aquello que va a hacer para avergonzar a los corazones endurecidos. Amén. ¿Amén? Va a ser patente. Escúchame bien, si corazones endurecidos, si gente farisaica, si hombres y mujeres indiferentes, religiosos, te han acusado, Dios va a hacer patente, va a decirte, ponete en el medio de todos estos, que yo voy a hacer algo grande y maravilloso con tu vida y va a quedar en evidencia, de tal manera que el enemigo va a ser avergonzado. Amén. Amén. Voy a avergonzar al enemigo que te ha acusado, dice el Señor. Lo voy a avergonzar. Por eso llama a este hombre con una necesidad y dice, ponete acá en el medio. No le dice que te voy a sanar allí en el rinconcito donde estás. No, ponete acá en el medio, donde todos te vean. Porque lo que yo voy a hacer es suplir tu necesidad y todos van a ver eso. Y va a ser patente lo que yo voy a hacer con vos. Va a ser notorio lo que yo voy a hacer con vos. Así como quedó libre el endemoniado en la sinagoga antes, así vas a ser libre vos de tu enfermedad. ¿Amén? ¿Vieron ustedes? Las acusaciones no frenaron la obra. La compasión, queridos hermanos, la compasión por encima del temor a la acusación. La compasión por encima del temor
a la acusación. Si tenés un corazón compasivo, si tenés un corazón tierno, vas a ir por encima del temor. Debes ir por encima del temor a la acusación. Un corazón tierno y compasivo es lo que Dios está buscando para hacer una obra grande y maravillosa. Amén. No importa las acusaciones, porque las acusaciones vienen de un enemigo que está endurecido, que ha endurecido su corazón contra la humanidad y contra su Dios. Porque aunque el diablo no lo quiera reconocer, Dios es aún Dios del diablo. Aunque el diablo no lo quiera reconocer, Dios es Dios del diablo también. Ajá. Algún día ese diablo va a tener que doblar sus rodillas delante de Dios también. Aleluya. La compasión por encima del temor a la acusación. Le dice, ponte en medio, es decir, levántate y ponete allí donde todos te vean. ¿A quién le importa menos si es sábado, sino a aquel que tiene necesidad? ¿A quién le importa menos? Escuchen, si hay alguien en necesidad. Ustedes piensan que una persona en extrema necesidad, como este hombre que quizás se sentía limitado porque no podía trabajar, o porque había muchas cosas para las cuales estaba limitado, tenía una mano contraída, una mano seca, ¿sí?, que no la podía mover. ¿A ustedes les parece que a este hombre con tan extrema necesidad le importaba si era sábado? A él lo que le interesaba era que Jesús estaba allí, sabía que podía sanarlo. Y él seguramente estaba allí entre la gente, quizás tratando de hacerse visible para ver si Jesús lo veía, para que lo llamara, porque ya conocía a Jesús, sabía que Jesús estaba allí en medio. Y quizás estaba dentro de su corazón, que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame. Tengo una necesidad, a ver si yo puedo levantar la mano para que me vea. Pero no necesitó levantar la mano. Jesús le dijo, ya sabiendo, escuchen, sabiendo que los acusadores estaban allí, Él lo llamó. Así que Él pasó por alto la acusación y llamó la necesidad adelante. Porque al Señor no le interesan los acusadores, al Señor le interesa la necesidad humana. Al Señor le interesa tu necesidad más que las acusaciones. Y al Señor le interesa que vos te intereses por la necesidad más que por las acusaciones. Entonces tu corazón tiene que prepararse para que ante la necesidad actúes, no ante las acusaciones no actúes. Entonces si vas a estar esperando siempre a que la gente no te acuse, nunca vas a hacer nada. ¿Amén? Siempre vas a tener un dedo acusador. Siempre lo vas a tener. Jesús lo tuvo, todo el tiempo lo tuvo. Le voy a pedir a los adolescentes que se queden quietos, por favor. Por temor, muchos cristianos dejan de hacer o no hacer lo correcto para hacer lo incorrecto. Amén. Muchas veces las acusaciones hacen que los cristianos no hagan lo correcto, dejan de hacer lo correcto para hacer lo incorrecto por causa de las acusaciones. Una acusación puede hacer que un cristiano se frene ante la obra que Dios le ha encomendado. Un cristiano, por temor a los demás, muchas veces deja de hacer lo que debe hacer. Tengan cuidado, queridos hermanos, porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y por temor a lo que dirán, no lo hacemos. Amén. Desobedecemos a Dios, pero obedecemos a los corazones duros. Desobedecemos a Dios, pero obedecemos a aquellos que han endurecido su corazón contra Dios. Aleluyita. Jesús sabía que lo acusaban, Jesús sabía que lo iban a acusar, pero igual llamó al hombre. Jesús sabía que lo iban a acusar, pero igual lo llamó. 3:4 dice,
y les dice, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Jesús usa, ¿saben qué usa aquí? Algo que nosotros hemos estudiado en homilética, que lo hemos estudiado también en hermenéutica, que es un recurso retórico. Esto es una pregunta retórica, una pregunta con respuesta obvia, con una obvia respuesta. La respuesta era obvia, pero ellos callaron. Ellos no dijeron nada, porque sabía, porque era muy obvio qué era. ¿Qué era lo importante? ¿Saben que lo malo, saben lo malo que es saber lo bueno y no hacerlo? Pecado. Es imputado pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber qué es bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Y ellos estaban pecando, ¿saben por qué? Porque sabían que era lo bueno y no lo hacían. Eso es acusación. Ahí quedaron convictos, quedaron expuestos. Preparados, ¿saben qué? Cuando Jesús usa este recurso retórico, usa esta pregunta con respuesta obvia, ¿saben por qué hace esto Jesús? Porque Él estaba preparado para defender las prioridades de Dios por encima de los acusadores. Él estaba preparado. Queridos hermanos, queridas hermanas, debemos estar preparados para defender las prioridades de Dios, porque Jesús no se estaba defendiendo Él allí. Él estaba defendiendo las prioridades del Padre. Entonces nosotros debemos aprender de esto, debemos estar dispuestos a defender las prioridades de Dios antes que escuchar a los acusadores. Eso era prioridad y eso debe ser prioridad en nosotros, defender aquello que es prioridad para Dios. Cuando la Biblia dice, buscad el reino de Dios y la justicia de Él, y las demás cosas serán añadidas, lo que está diciendo es busquen mis prioridades, dice el Señor. Busquen aquello que es prioridad para mí, no lo que es prioridad para vos, lo que es prioridad para mí. Porque de tus prioridades me ocupo yo, dice Dios. De tus prioridades me ocupo yo. ¿Para qué quieres ocuparte de tus prioridades si yo lo que quiero es que te ocupes de mis prioridades? Eso es lo que dice el Señor. Ocupate de mis prioridades, que de tus prioridades me ocupo yo. Si vos pones tus prioridades delante mío, dice el Señor, yo me voy a ocupar de ellas. Porque cuando vos te ocupes de tus prioridades, dejarás las mías de lado. ¿Amén? Amén. Jesús sabía que lo iban a acusar, pero Él igual lo hizo. Escuchen, lo legal era guardar el sábado, lo compasivo era suplir una necesidad humana. La legalidad, la ley decía que había que guardar el sábado, pero Jesús fue más allá y sí guardó el sábado, pero suplió una necesidad humana, porque de esa forma también estaba guardando el sábado. Estaba guardando algo legal. El corazón compasivo hace el bien, el endurecido hace el mal. Observen ustedes, cuando Jesús le pregunta, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? Jesús le está diciendo, a ver, si yo hago el bien, tengo un corazón compasivo y tierno. Si yo hago el mal, tengo un corazón endurecido contra la necesidad humana. Así que yo me pregunto esta mañana, ¿está bien hacer el bien o está bien hacer el mal? Si yo hago el mal o dejo de hacer el bien, que sería casi lo mismo, no tengo un corazón